¿Estás empezando a estudiar contabilidad? Si es así, te invito a que te quedes a mirar este video porque te voy a hacer un resumen de lo que tenés que tener en cuenta para entender lo que es esta técnica. Porque la contabilidad es una ciencia, pero también es una técnica. Voy a empezar a explicarles la base de la contabilidad, que es la ecuación contable estática. La ecuación contable estática refiere a que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Yo se los puse acá. Los activos son iguales a los pasivos más el patrimonio neto. Entonces, ahora bien, ¿qué es el activo? ¿O cómo está conformado el activo? El activo, chicos, es la masa positiva de la empresa. Los activos son tanto los bienes que tiene una empresa como los derechos. Bienes y derechos. Cuando hablamos de bienes, me estoy refiriendo a, por ejemplo, el efectivo que tenemos en caja y en banco. Por ejemplo, las mercaderías. Los bienes de uso, que bienes de uso pueden ser los rodados, los inmuebles, los terrenos, los equipos informáticos, las computadoras, las impresoras. ¿Sí? Esos son los bienes. Los derechos, cuando hablamos de derechos, también es un activo porque es un derecho que yo tengo, por ejemplo, de recibir un bien u otro servicio. Por ejemplo, dentro de los derechos tenemos los créditos que tenemos con los clientes. Los créditos por cobrar. Es cuando yo realizo una venta de un bien o un servicio a plazo. Yo ya le entregué el bien, el cliente ya se llevó el bien, pero todavía no me abonó, o el 100% o una parte. Entonces yo como empresa tengo el derecho de cobrar o lo que resta abonar o el 100% del crédito. Eso es un derecho a cobro. Después tenemos, como yo les puse, derechos, créditos por ventas y otros créditos. Los otros créditos son los que tienen un origen distinto al de las ventas. Por ejemplo, yo pago un seguro anticipado por 3 meses. El 1 de febrero pago un seguro anticipado por todo febrero, todo marzo y todo abril. Cuando yo contabilizo el pago del seguro anticipado, si yo pongo la cuenta seguro, si le doy nacimiento a la cuenta seguro, solito es una pérdida. En cambio, si yo pongo seguros pagados por anticipados, estoy refiriendo de que tengo un derecho a recibir, ¿sí? La cobertura de seguro. Tengo el derecho a recibir el servicio, ¿sí? Entonces, resumiendo, los activos es la sumatoria de bienes y derechos. Masa positiva de la empresa. Los bienes, el efectivo que tenemos en caja, en bancos. Las mercaderías, que el rubro se llama bienes de cambio. Los bienes de uso, que acá puede haber un montón. Yo les puse inmuebles, rodados, les mencioné equipos informáticos, les mencioné terrenos. Si es una empresa agropecuaria, son las vacas, los toros, son considerados bienes de uso. ¿Sí? Y los derechos, justamente, son los derechos a recibir algún bien o servicio y los derechos por venta, ¿sí? Para cobrar una venta ya realizada. Por otro lado tenemos el pasivo más el patrimonio neto. Que, fíjense lo que les puse acá. Estas son las obligaciones. Es la masa negativa, podríamos decirles. Obligaciones que tiene la empresa. ¿Cuál es la diferencia? El pasivo, estoy hablando de obligaciones con terceros. Por ejemplo, los proveedores, cuando yo compro mercadería a plazo. Por ejemplo, las entidades financieras. El banco me presta, me realiza un préstamo. Es un pasivo bancario. Por ejemplo, las deudas que yo tengo con el fisco, los impuestos. Otro ejemplo, los sueldos, ¿sí? Yo acá les puse remuneraciones y cargas sociales, ¿sí? Eso es un pasivo. Cargas fiscales les puse acá, son impuestos. Miren, proveedores, entidades bancarias, remuneraciones y cargas sociales, cargas fiscales. Esos son con terceros. Hay más, pero eso tendrían que ir al modelo del estado de situación patrimonial que les brinda la resolución técnica de cada país. Y tenemos el patrimonio neto, es justamente las obligaciones que tiene la empresa con los propietarios del ente. Por ejemplo, cuando llega fecha de cierre de ejercicio de la empresa reconoce utilidades, es decir, ganancias, la empresa está obligada a repartir un porcentaje de esas ganancias a los accionistas que son los dueños de la empresa. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la diferencia entre la masa positiva y la masa negativa. Quiero que tengan en cuenta, les repito porque esto es clave, que el pasivo
representa las obligaciones con terceros, mientras que el patrimonio neto representa las obligaciones pero con los dueños de la empresa. Esa es la primera idea que quiero que tengan en cuenta. Si yo ahora vuelvo a esta, siempre vamos a hablar en torno a la ecuación contable estática. ¿Por qué les remarco que esta es la estática? Porque también existe la ecuación contable dinámica, que la vamos a ver en otro video. La ecuación contable dinámica, chicos, incluye los resultados del periodo. Para ver resultados, ya tuvo que tener la empresa un cierto recorrido. La ecuación contable estática es cuando nace la empresa, cuando se constituye la empresa, cuando todavía no tiene resultados. Entonces, ¿qué quiero que tengan en cuenta? Voy a trabajar con otro color. Miren que yo acá les puse un igual. Voy a borrarlo de abajo. Esto ya lo vimos. Miren esto, chicos. Les voy a hacer una línea de puntos. Y quiero que vean que esto es el debe y esto es el haber. Con esto vamos a continuar. El debe y el haber. Entonces, chicos, acá ya nos metemos en el proceso de registración contable. La contabilidad, cuando empezamos este video, yo les dije, es una técnica. Lo que hace es registra, luego de clasificar, registra las operaciones económicas y financieras de la empresa. ¿Sí? Entonces, lo que hace es, por ejemplo, reúne las facturas de compra, los remitos, todos los comprobantes de movimientos. Tiene que haber un comprobante para que yo pueda contabilizar los reportes de los bancos, ¿sí? Los cheques, o sea, todos comprobantes para que se contabilicen. Para eso, nosotros tenemos un lenguaje contable que son las cuentas utilizadas en la contabilidad. Ese es nuestro lenguaje, chicos. Que cuando ustedes están trabajando en empresas van a ver que hay códigos. Esos códigos representan cada una de las cuentas. Hay un codigario que tiene una lógica. Por ejemplo, las A son cuentas de activos, las B son cuentas de pasivo, las C son cuentas de patrimonio neto. Las A.A son las cuentas de activo corriente. Las A.B son las cuentas de activo no corriente. Las B.A son las cuentas de pasivo corriente. Las B.B son las cuentas de pasivo no corriente. Y así se va desglosando el codigario. ¿Sí? Que les digo que por lo general tratamos de que sea un codigario uniforme, pero cada empresa puede tener su propio codigario porque todas las empresas, o sea, tienen cuentas que son iguales, caja y bancos las tienen todas las empresas, pero también tienen cuentas particulares de cada una. Entonces el codigario lo arma la propia empresa, lo puede modificar, es algo flexible. Recuerden que el codigario no es más ni menos que un resumen del plan de cuentas. Necesitamos las cuentas para poder volcar estos movimientos en un libro diario. Primero se contabiliza en el libro diario, después se pasa a los libros mayores y después de los libros mayores los volcamos en los distintos estados, con algunos truquitos más en el medio, pero eso es básicamente lo grueso de la contabilidad. Entonces, libro diario. Tenemos la columna del debe y del haber. Los activos aumentan por el debe y disminuyen por el haber. Por ejemplo, compré mercaderías por 1.000 pesos. Las pagué en efectivo. El asiento que voy a tener que registrar es: compré mercaderías por 1.000 pesos, las pagué en efectivo. El asiento sería mercaderías a caja. Por 1.000, ¿no? Por 1.000. Miren esto. Aumentó un activo por el debe. Aumentó un activo por el debe. Disminuyó un activo por el haber. Porque ustedes recuerden que esto está así. Esto es la columna del debe, esto es la columna del haber. Los activos aumentan por el debe, disminuyen por el haber. Por el contrario, tanto el pasivo como el patrimonio neto, pasivo como patrimonio neto, aumentan por el haber, fíjense que es por donde nacen, aumentan por el haber, disminuyen por el debe. Entonces, por ejemplo, compré mercaderías, pero a plazo, no las aboné, me endeudé con un proveedor. Entonces miren, hago mercaderías a proveedores. Miren esto, las mercaderías aumentan por el haber y el pasivo aumentan por el debe.
Entonces acá serían mercaderías, por ejemplo, 500, a proveedores 500. Aumenté una cuenta de activo debitándola, aumenté una cuenta de pasivo acreditándola. Si yo ahora hago el pago de este pasivo, hago proveedores a caja por 500. Entonces, miren esto. La cuenta de pasivo disminuye, menos pasivo, menos activo. Disminuye la cuenta de pasivo por el debe, disminuye la cuenta del activo por el haber. Entonces, ¿qué quiero que tengan en cuenta, chicos? Cada una de las partidas aumentan por donde nacen. El activo aumenta por el debe, disminuye por el haber. El pasivo y el patrimonio neto aumentan por el haber, disminuyen por el debe. ¿Sí? Y así, ustedes teniendo en claro esto, pueden empezar a registrar las cuentas patrimoniales, porque estas son cuentas patrimoniales. En otro video vamos a ver cuentas de resultados, vamos a ver las cuentas de riesgo u orden, vamos a ver las cuentas regularizadoras y cómo se van conformando o comportando cada una de estas. Espero que les haya gustado, espero haberlos podido ayudar. Los invito a que se suscriban a mi canal, a que me sigan en redes, que yo cada tanto voy a ir publicando temitas así contables, medio rapidito, pero para que ustedes lo puedan entender y ir continuando con el estudio. Muchas gracias a todos por estar.